Muy buenas tardes a todas y todos. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia magistral que se enmarca en los festejos del bicentenario de la instalación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán. Tenemos la grata compañía del señor magistrado doctor Jorge Reséndiz García, presidente del Poder Judicial del Estado. Bienvenido, señor presidente. Agradecemos la presencia del señor consejero Javier Gil, presidente de la Comisión de Carrera Judicial. Bienvenido, señor consejero. Y del señor consejero Octavio Aparicio, que también forma parte del Consejo del Poder Judicial del Estado. Bienvenido, señor consejero. Agradecemos también la presencia de jueces, juezas, profesores, profesoras, alumnos, alumnas de las facultades de Derecho. Sean todas y todas bienvenidos. A continuación le pediré al señor presidente que le dé la más cordial bienvenida a nuestro auditorio y por supuesto a la doctora Cristina San Miguel Caso, que va a ser nuestra distinguida disertante en esta tarde. Buenos días, doctora. Buenas tardes. Aquí y allá ya son noche, ¿verdad? No me escucha. ¿Sí me escucha? Sí. Bien. Gracias por acompañarnos a este evento. Se corta un poquito, pero gracias por su apoyo y gracias por acompañarnos, alumnos, maestros, medios de prensa, ¿sí? Les agradezco. Los medios de prensa siempre atentos a toda cuestión de que les genere un provecho, una utilidad a su trabajo. Les agradezco su dedicación y su esmero. Gracias y adelante. Muchas gracias, señor presidente. Antes de cederle el uso de la palabra a la doctora Cristina San Miguel, me voy a permitir presentarla curricularmente. Ella es doctora en Derecho con mención internacional y mención cum laude por la Universidad de Cantabria, con la tesis doctoral que lleva por título La incidencia de los juicios paralelos en el proceso penal desde la perspectiva del principio de publicidad, habiendo recibido por el mencionado trabajo de investigación el premio extraordinario de doctorado y el premio de investigación del Consejo Social de la Universidad de Cantabria a la mejor tesis doctoral en el área de ciencias sociales, económicas y jurídicas. Es autora de una monografía en la editorial Tirán Leblanc titulada Los juicios paralelos en la sociedad global de la información, problemas y soluciones, que da, por cierto, el nombre a esta conferencia. Ha escrito a su vez numerosos artículos y capítulos de libro publicados en editoriales de prestigio que versan principalmente sobre dos líneas de investigación determinadas: la problemática de los juicios paralelos en la administración de justicia y la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos judiciales. Ponente y comunicante en numerosos eventos científicos de carácter nacional e internacional, ha realizado con carácter predoctoral estancia de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Chile, para lo cual obtuvo una ayuda de la Fundación Privada Manuel Serra Domínguez, destinada a facilitar la movilidad de los investigadores y la difusión de los estudios procesales. Actualmente ocupa el cargo de profesora ayudante, doctora de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria,
impartiendo docencia en los grados de Derecho y Relaciones Laborales en el Máster de Acceso a la Profesión de Abogado y en el programa Senior. A su vez, forma parte del equipo docente encargado de la impartición de curso de formaciones transversales de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria, destinado a investigadores en formación, y ha impartido docencia dentro de la asignatura de Inteligencia Artificial en el ejercicio de las profesiones jurídicas del curso universitario de formación continua que versa sobre las competencias digitales para las profesiones jurídicas. De forma paralela, ha participado en numerosas actividades de divulgación científica, impartiendo talleres jurídicos a estudiantes de educación infantil, primaria y secundaria, y es autora de varias publicaciones cuyo eje central versa sobre la innovación docente en el ámbito de derecho procesal. Muchísimas gracias por su participación, doctora. Le cedo el uso de la palabra para que lleve a cabo la disertación correspondiente. Adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, tengo que decirles buenas tardes en México y buenas noches aquí en España. Antes de comenzar, y como no podía ser de otra manera, tengo que manifestarles mi satisfacción por estar hoy con todos ustedes, compartiendo este ratito en el que vamos a tratar un tema tan interesante y actual como son los juicios paralelos, y más teniendo en cuenta el marco en el que se encuadra esta actividad, que es el bicentenario de la instalación del Superior Tribunal de Justicia de Michoacán. Quiero agradecer a los organizadores de este evento su consideración y también su aprecio al contar conmigo para tratar algunos de los aspectos que están contenidos en el libro que publiqué hace apenas 3 meses y que estoy segura que despertará la atención de los distintos operadores dentro de la Administración de Justicia y también de la academia, porque sin duda, en mayor o menor medida, este problema de los juicios paralelos nos va a afectar a todos. Hemos podido constatar desde diversas perspectivas que la existencia de los juicios paralelos es una realidad que afecta al ámbito jurisdiccional desde muy variadas y además distintas aristas, ¿no? Produciéndose un solapamiento entre el proceso jurisdiccional y el proceso comunicacional o mediático, que paradójicamente es el que alcanza siempre una mayor incidencia y una mayor repercusión en la sociedad. Conceptualmente, vamos a hablar de los juicios paralelos para referirnos a aquellos procesos de carácter inquisitivo y sin garantías que están sustentados en medios de investigación tendencialmente incriminatorios y con efectos peyorativos para la presunción de inocencia, que además son obtenidos frecuentemente de un modo ilícito o irregular, vulnerando los derechos fundamentales y las garantías procesales de las partes, por contraposición a ese proceso penal público con todas las garantías de carácter acusatorio en el que los medios de investigación o averiguación y las fuentes de prueba se han de obtener y a llegar por medios lícitos, regulares, válidos y respetuosos con los derechos fundamentales. Por lo tanto, ya vemos aquí la primera contraposición que existe entre un proceso y otro. Aunque de forma inicial el juicio paralelo comience a la par que la investigación del hecho delictivo, es indudable que los tiempos judiciales y los tiempos periodísticos son diferentes. Son diferentes a responder a exigencias que discurren en sentidos absolutamente contrarios. En consecuencia, esta divergencia de ritmos implica que esa secuenciación paralela del proceso mediático tenga que ser necesariamente matizada y, en consecuencia, el calificativo paralelo utilizado para definir al juicio de la opinión pública que se celebra al margen de la sede jurisdiccional deba ser empleado para definir el fenómeno mediático sin que ello suponga necesariamente que ambos juicios, el jurisdiccional y el paralelo, tengan que coincidir en la temporalidad pautada por el primero de ellos. En la etapa inicial de ambos procesos, de ese jurisdiccional y del mediático, nos encontramos con el binomio publicidad procesal, interés periodísticos, siendo además testigos del desequilibrio existente entre ambos. ¿Por qué? Porque cuanto menor es el grado de publicidad en el proceso, mayor es el grado de interés periodístico. Y en consecuencia, a medida que el proceso avanza, el interés del medio de comunicación decae progresivamente tanto por la pendencia del proceso como por el mayor grado de publicidad que se va a ir adoptando en la fase de juicio oral. Indudablemente, la publicidad procesal no se puede ceñir únicamente a las personas que asisten a la sala de vistas, porque en ese caso no estaríamos hablando realmente de una publicidad eficiente de las actuaciones judiciales y, por tanto, claro, la labor informativa que desempeñan los medios de comunicación en el ámbito judicial es necesaria e imprescindible para que ese principio procesal de publicidad
adquiera, a través de la publicidad mediata, la proyección y virtualidad que se exige del mismo. De hecho, fíjense, el Tribunal Constitucional Español ha definido a los medios de comunicación como los intermediarios naturales entre la Administración de Justicia y el ciudadano, dando quizás un papel protagonista a los medios de comunicación y dejando un poco al margen a sus propias oficinas de comunicación. Sin embargo, la falta de concordancia en los intereses y finalidades de la Administración de Justicia, que están basados en reforzar su imagen, aumentar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial, y los intereses que tenga el propio medio de comunicación, que está orientado a lograr una mayor rentabilidad económica, una mayor influencia social, origina que la justicia mediática sea precisamente el efecto adverso del derecho a la información en el escenario judicial de la publicidad mediata. Esta circunstancia se manifiesta en la inversión que el principio de publicidad ha ido experimentando en virtud del alcance mediático y de la dimensión social adquirida por el asunto judicial. ¿Por qué? Porque lo que originariamente era un derecho del justiciable, en la actualidad se está convirtiendo, aunque sea eventualmente, en una rémora y en una sistemática de influir negativamente en el desarrollo del debido proceso, cuya influencia además puede repercutir notablemente en el estigma social del sujeto que está siendo investigado. Claro, al hilo de lo que estamos comentando, el juicio paralelo va a atravesar en las distintas fases procesales distintos niveles de intensidad mediática, pudiendo ser especialmente significativo en dos momentos determinados, que son al inicio y al final del proceso penal. En un primer momento, durante la fase de instrucción, nuestra fase de instrucción secreta, el juicio paralelo no solo se origina, sino que a medida que aumenta la controversia social y jurídica en torno al suceso noticiable, ese juicio paralelo se va a ir consolidando a través de informaciones que disponen al lector o al telespectador hacia una realidad jurídica adulterada, que de forma constante pone en cuestionamiento toda la labor que están desempeñando nuestros tribunales. Esta información, además, es obtenida en la mayoría de los supuestos de forma ilegítima, a través de la vulneración del secreto sumarial. ¿Por qué? Porque el quebranto de esta figura no va a repercutir con carácter general en la responsabilidad del medio de comunicación, que además se encuentra amparado por el secreto profesional del periodista. Y es un derecho fundamental que le corresponde. A esto tenemos que añadir además que la obtención de información ilegítima produce un efecto adverso, ya que desde el punto de vista social no se reprende al medio de comunicación. Todo lo contrario, el medio de comunicación llega a ser premiado, llega a ser ensalzado. ¿Por qué? Por haber obtenido esta información en exclusiva y lograr de esta forma una mayor rentabilidad económica. Tras la finalización de esta fase de instrucción, el juicio paralelo entra en un periodo de letargo, de inactividad, volviendo posteriormente a la esfera mediática, coincidiendo con el inicio del juicio oral. En esta fase del proceso, donde el principio de publicidad reina por imperativo legal, los medios periodísticos gráficos cobran una relevancia especial para ilustrar la crónica judicial y también para difundir la información que obtienen de su presencia en la sala de vistas. En ese momento, la participación de los distintos actores en el proceso, así como las declaraciones públicas que los mismos van a realizar, tanto dentro como fuera de la sede judicial, alimenta este fenómeno mediático y, sobre todo, va a alimentar la expectativa de sentencia en la sociedad. Expectativa de sentencia que, si se corresponde con la información que nos están dando, parece que el órgano judicial, si finalmente dicta una sentencia en los términos publicados, parece que ha actuado bien. Pero, ¿y si la sentencia que obtenemos de nuestros tribunales es contraria a esa expectativa de sentencia que nos han marcado los medios de comunicación? ¿Ahí qué pensamos? Bueno, luego lo dejaremos quizás para el debate. En esta segunda etapa de juicio paralelo, donde la socialización de la culpa recae desde hace tiempo en el sujeto que está siendo investigado, los tribunales deben abstenerse de la presión mediática
y realizar su función jurisdiccional de una forma objetiva, de una forma imparcial. Tras la celebración del juicio oral, la cobertura mediática vuelve a decaer hasta el momento en que la sentencia se publica, siendo esta la tercera etapa de ese proceso paralelo en la que la opinión pública adquiere un protagonismo singular a tenor de lo dispuesto en esa sentencia. En este sentido, si la resolución judicial no discurre acorde a los términos publicados, parece que se activa de forma casi automática un movimiento socioperiodístico de desprestigio hacia el sistema judicial, que en ocasiones puede tornarse en corrientes sociales que reclaman modificaciones legislativas para satisfacer las pretensiones jurídicas de las víctimas en cada caso concreto. Por el contrario, si la sentencia se ajusta a ese sentir popular, la labor de los tribunales es valorada y parece que los ánimos de venganza son atemperados por la alta punibilidad de la sentencia. En ese sentido, los juicios paralelos van a afectar a todos los intervinientes en un proceso penal. Va a afectar a la víctima, al investigado, al órgano judicial, al Ministerio Fiscal. Pero, ¿qué sucede con los abogados? ¿Pueden los abogados utilizar los medios de comunicación para llevar a cabo una defensa mediática? ¿Esto es legal? ¿Esto puede generar un juicio paralelo? En los próximos minutos me voy a detener especialmente en esclarecer si el abogado puede hacer un uso intencional de los medios de comunicación social o de las redes sociales como estrategia de defensa y, en caso afirmativo, determinar qué tipo de información sobre el asunto judicial puede proporcionar a la opinión pública. Por otro lado, también va a ser oportuno... Vale, se me oye bien, es que... Por otro lado, también va a ser oportuno analizar las posibles responsabilidades, tanto legales como disciplinarias, que se pudieran derivar de la intervención mediática del abogado, tomando para ello referencia de una doctrina que hay en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de una doctrina también que viene del propio Tribunal Constitucional Español. Así como vamos a también examinar aquellas previsiones que se contienen en el Código Penal, en el Estatuto General de la Abogacía y en algunos códigos deontológicos. En último lugar, ¿qué vamos a intentar hacer? Disipar las dudas existentes sobre si la defensa mediática ejercida por el abogado puede originar como principal consecuencia la creación de un juicio paralelo. Un juicio paralelo que puede tener un carácter positivo para el defendido, esgrimiendo pues aquellos argumentos razonables que se derivan de la contraposición entre el juicio paralelo estricto sensu que se utiliza y el uso intencional de los medios de comunicación. Vamos a hacer aquí una pequeña diferenciación. Claro, la defensa técnica ejercida por el abogado se sustenta en un principio fundamental como es el de la libertad de defensa, el cual aboga por conferir al defensor la más absoluta libertad en el ejercicio del derecho de defensa sin otras limitaciones que las impuestas por la ley y por las normas éticas y deontológicas propias de la profesión. El derecho de todo acusado a ser defendido de una manera efectiva por un abogado figura entre los elementos fundamentales que conforman un juicio justo y, en consecuencia, la libertad de defensa nos permite afirmar que el abogado puede escoger la estrategia que estime oportuna en beneficio de la efectividad de este derecho fundamental, actuando, obviamente, conforme al principio de buena fe y sin utilizar medios ilícitos o injustos que puedan contravenir el espíritu deontológico de las normas. Aproximándonos al eje central de esta cuestión, tenemos que... Se me había silenciado el micrófono. Bueno, sigamos. Aproximándonos al eje central, ¿no? Tenemos que precisar el alcance de la libertad de defensa del abogado, básicamente, para determinar si la utilización de los medios de comunicación o de las redes sociales como estrategia de defensa cumple los estándares legales y éticos que se recogen en los textos normativos. Pues fíjense, en relación con esto, en el año 95, el Código Deontológico de la Abogacía Española contemplaba en su articulado una recomendación donde instaba a los abogados a básicamente abstenerse de realizar
a cualquier intervención en los medios de comunicación que tuviera relación con el asunto que el propio abogado estaba llevando. Sin embargo, es curioso porque esta prohibición fue suprimida en el nuevo Código Deontológico y actualmente nos encontramos con un vacío normativo que está tanto en el Código Deontológico español como en el Código Deontológico europeo, como en el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española que se publicó recientemente en el año 2021, ¿no? De manera que en principio no parece que se sancione o que quede limitada la actuación del abogado en los medios de comunicación y por lo tanto esto avala de forma directa el alcance de la libertad de defensa. Claro, por otro lado, el uso de los medios como táctica defensiva propicia la participación del abogado mediante diversas formas de interacción, que además se pueden manifestar en los distintos medios de comunicación social. Por lo tanto, yo creo que es importante determinar con exactitud cuáles son los requisitos que van a condicionar la intervención mediática del abogado y qué tipo de información sobre el asunto judicial puede proporcionar a la opinión pública. En este sentido, claro, te voy a decir algo que es lógico, pero la parcialidad es la máxima característica en la actuación del abogado, tanto dentro como fuera del proceso. Por lo tanto, un abogado imparcial no puede ejercer la defensa del sujeto con todas las garantías inherentes a su profesionalidad. ¿Por qué? Porque esto le generaría un perjuicio en el derecho de defensa. Por lo tanto, la parcialidad encuentra su justificación en el principio de contradicción inherente al proceso. Y Calamandrei en este sentido tenía una frase que era muy ilustrativa, porque decía que los abogados estaban hechos para ser parciales, no solo porque la parcialidad de uno era el impulso que genera el contraimpulso del adversario, ese empuje que excita la reacción del contrario, ya que a través de una serie, decía, de oscilaciones casi pendulares de un extremo a otro, se permite al juez hallar lo justo en el punto de equilibrio, es decir, el impulso de un abogado y el contraimpulso del adversario permite al juez hallar lo justo en el punto de equilibrio. Y esta expresión de Calamandrei me parece muy gráfica respecto de esto que estamos hablando. Sin embargo, claro, fijaros, esta parcialidad no debe llevar a permitir que el abogado use el engaño o la mentira como táctica, ya que el abogado tiene que llevar a cabo una estrategia argumental basada en aquellos aspectos del litigio que sean más favorables para su defensa. En relación con esto, yo creo que la utilización de los medios de comunicación, incluso de las redes sociales como estrategia de defensa, va a responder a una doble finalidad. En primer lugar, la estrategia mediática pretende reforzar la presunción de inocencia del sujeto desde una perspectiva intraprocesal, es decir, dentro del proceso, y también con una perspectiva extraprocesal, asegurando así la máxima efectividad de este derecho fundamental, cosa que no ocurriría de ninguna manera en un juicio paralelo de carácter peyorativo, negativo, es decir, la presunción de inocencia como derecho fundamental consta de una doble proyección. La primera en el ámbito procesal, como una regla de juicio, y la segunda en el ámbito extraprocesal, como una regla de tratamiento en virtud del cual el sujeto investigado debe ser considerado inocente hasta que una sentencia dictada con todas las garantías propias de un juicio justo le declare culpable. Claro, esta dimensión que yo les presento, extraprocesal, la verdad es que tiene sus detractores. Y de hecho, el Tribunal Constitucional Español sí que es cierto que en el año 86, en 1986, la reconoció, la contempló y recientemente nosotros hemos tenido un anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que se publicó a finales del 2020 que no ha sido, o sea, básicamente se ha quedado en un cajón, tenemos el anteproyecto ahí, pero no ha salido adelante. Y sí que es verdad que esta dimensión extraprocesal sí que se contempla y por lo tanto este anteproyecto tuvo como aspecto positivo el refuerzo de este derecho a la presunción de inocencia desde todas las perspectivas y con toda la proyección social que este derecho requiere. Yo personalmente
sí que creo que la presunción de inocencia puede ser quebrantada por actores ajenos al proceso desde la perspectiva extraprocesal del mismo. Y no solo eso, sino que además yo creo que esta vulneración puede tener con posterioridad unos efectos irreparables cuando el asunto es juzgado por ciudadanos que no tienen ningún tipo de conocimientos jurídicos y que forman el tribunal del jurado. Por lo tanto, yo creo que sí que tenemos que articular los mecanismos necesarios para proteger esta vertiente externa al proceso. ¿Que la dimensión procesal es indudable? Absolutamente, pero no debemos olvidar la proyección social que tiene este derecho y cómo se puede producir la vulneración del mismo por parte de la sociedad y por parte de actores ajenos al proceso. Y volviendo un poco a lo que íbamos de la estrategia de los medios de comunicación, la utilización de los medios de comunicación como estrategia de defensa, otra yo creo que de las finalidades que tiene es buscar, o mejor dicho, orientar a la opinión pública en una dirección favorable para el defendido, estableciendo además las condiciones óptimas para evitar pues, una condena mediática anticipada. De ahí precisamente que el uso de los medios de comunicación o de las redes sociales por el abogado para fortalecer la imagen positiva de su cliente tiene como único objetivo preconizar la inocencia del sujeto frente a la posible culpabilidad del mismo. Claro, no puede pasar desapercibido, por otra parte, el riesgo que va a asumir el abogado a la hora de utilizar las redes sociales o los medios de comunicación como estrategia defensiva. Indudablemente, si escoge esta opción, el abogado se va a exponer de forma inaudita al hacer de los medios de comunicación. Y claro, esto implica una dificultad adicional precisamente por el carácter volátil del debate social y puede conllevar también a la inversión de los fines originales, es decir, a través de la defensa mediática, yo como abogada voy a intentar establecer una estrategia positiva, pero puede suceder que todo se nos dé la vuelta y que lo que pretendíamos asentar con esa presunción de inocencia, al final se desvirtúe y se instaure con mayor fuerza en la opinión pública una presunción de culpabilidad si no lo hacemos bien. A esto además tenemos que sumar una serie de condicionantes o de límites jurídicos que deben operar en relación con la información que el abogado va a publicar en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque en todo caso va a tener que respetar la información que se encuentre bajo el secreto sumarial y utilizar, en nuestra opinión, un lenguaje adecuado y proporcionado en función tanto del objeto del proceso como de las partes implicadas. Claro, en torno al lenguaje y a la libertad de expresión del abogado surgen una serie de cuestiones jurídicas muy interesantes que yo creo que merecen por lo menos ser puntualizadas o analizadas someramente. Al hablar de la libertad de expresión del abogado, en el ejercicio de la defensa letrada, tenemos que tener claro que estamos hablando de una libertad reforzada cuya específica relevancia constitucional deviene de su inmediata conexión con otro derecho fundamental como es el derecho de defensa. El abogado tiene por finalidad lograr la efectividad del derecho de defensa y para ello tiene que disponer necesariamente de una serie de garantías y también de límites que le permitan desempeñar con propiedad su papel. Desde esta perspectiva, el titular del derecho en cuestión no es el abogado, sino que es la parte afectada cuyos intereses está defendiendo, por lo que la libertad de expresión del abogado no es una libertad que le sirva a él en propiedad, sino que sirve a los intereses de su defendido. Al respecto, bueno, pues es oportuno, yo creo que precisar en este sentido, que la libertad de expresión de la cual goza el ciudadano y de la que dispone el abogado en el ejercicio de la defensa letrada es distinta. La primera es una libertad amplia y desde luego generalizada, contemplada en la Constitución, mientras que la segunda es una libertad cualificada y reconocida en el ejercicio de una profesión determinada, la cual ha sido objeto de un constante y progresivo desarrollo jurisprudencial.
Claro, eventualmente esta distinción sí que es cierto que podría generar cierta disparidad en el momento de definir los límites y los supuestos en los cuales la libertad de expresión se ejerce. Por ejemplo, tratándose de la libertad de expresión ordinaria, la que tenemos todos, el legislador tiene un menor margen de discrecionalidad para limitarla. En cambio, tratándose de esa especialísima libertad de expresión del abogado defensor, estaría justificado un mayor margen de discrecionalidad en su aplicación. ¿Por qué? Porque sería una libertad de carácter legal y no constitucional que está orientada, en todo caso, a la efectividad de un derecho fundamental. El Tribunal Constitucional Español puso de manifiesto la necesidad de armonizar la libertad de expresión del abogado en defensa de su cliente y el respeto del abogado a las demás partes presentes en el procedimiento. La existencia de estos derechos fundamentales y bienes constitucionales en conflicto tiene que obligar al órgano judicial a determinar si la conducta del abogado se encuentra comprendida dentro de la libertad de expresión ineludible para el eficaz ejercicio del derecho de defensa. O si, por el contrario, el abogado ha quebrantado el principio de buena fe y el principio también de diligencia debida en el ejercicio de la defensa técnica, alterando el orden público en la celebración del juicio oral, o incluso menoscabando el respeto que merecen los demás intervinientes dentro del proceso. En este sentido, la doctrina constitucional ha establecido una serie de consideraciones que tienen que tenerse en cuenta a la hora de valorar si un abogado ha transgredido el margen de la libertad de expresión reforzada que le pertenece. Y al respecto vamos a considerar las siguientes cuestiones. Nos dicen, la libertad de expresión del abogado se encuentra vinculada a la efectividad del derecho de defensa. Bien, por lo que los términos utilizados por el abogado tienen que ser necesarios y pertinentes para la consecución de los intereses de su patrocinado. Por otra parte, la libertad reforzada nunca va a amparar la utilización de términos ofensivos o injuriosos que tengan como finalidad generar un agravio, tanto profesional como incluso personal, al órgano judicial, por lo que las manifestaciones que realice el defensor tienen que efectuarse con consideración y con deferencia a todas las partes del proceso. Y además, es necesario también que el contenido de las intervenciones orales y los escritos presentados por el abogado se vayan a ceñir a las cuestiones que se debaten. No se abre de otras cuestiones que estén fuera del propio objeto del proceso. Por lo tanto, podemos afirmar que nos encontramos ante una manifestación de la libertad de expresión especialmente resistente e inmune a restricciones, por lo que podemos asumir que esto ampara una mayor beligerancia, que incluso puede ser oral o incluso puede ser escrita, en los argumentos y en los términos utilizados. No obstante, estos siempre tienen que atender a su finalidad. Siempre tienen que atender a su finalidad para el logro de las finalidades, valga la redundancia, que justifican este régimen tan permisivo. Y en ningún caso van a poder legitimar el insulto y en ningún caso, desde luego, van a poder legitimar la descalificación. ¿Por qué? Porque el límite que tienen es el máximo respeto a las demás partes en el procedimiento, así como al honor, a su imagen y a su intimidad. Y, por supuesto, a la autoridad y a la imparcialidad del Poder Judicial. En ese sentido, tenemos que preguntarnos si esta libertad de expresión reforzada de la cual estamos hablando opera en aquellas situaciones en las que el abogado interviene en los medios de comunicación o en las redes sociales haciendo precisamente ese uso interesado de los mismos. O podemos plantearlo de otra forma, es decir, la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada opera en situaciones extrajudiciales. Pues fíjense, para limitar el alcance de la misma y solventar así esta pregunta que yo les he lanzado, tenemos que acudir, ante la ausencia de respuesta en la jurisprudencia española, acudir a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el artículo 10 del convenio
para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que es relativo a la libertad de expresión. Tal y como ha subrayado este tribunal en varias ocasiones, nos dicen siempre que por encima del contenido de las ideas y de las informaciones expresadas, el artículo 10 también protege su modo de expresión. Ni que decir tiene, obviamente, que esta libertad también vale para los abogados, que desde luego tienen derecho a pronunciarse públicamente sobre el funcionamiento de la justicia, pero cuya crítica no debiera franquear ciertos límites, en relación con los cuales se tiene que tener en cuenta el equilibrio justo a mantener respecto de todos los intereses en juego, entre los cuales además figuran el derecho del público a ser informado sobre las cuestiones que afectan al propio Poder Judicial, al propio funcionamiento del Poder Judicial, los imperativos de una buena administración de justicia y la propia dignidad, que nunca se los tiene que olvidar, de la profesión del abogado. Por lo tanto, yo creo que sí que podríamos afirmar que esta libertad de expresión reforzada protege el discurso público del abogado en el ejercicio de la defensa legal. Claro, si asentamos esta base como cierta, el uso de la cobertura mediática como estrategia de defensa puede llevar a que el abogado incurra en diferentes responsabilidades como consecuencia de su actuación o del uso por este de los medios de comunicación o de las redes sociales. Estas responsabilidades pueden operar en la esfera penal, civil y también en la disciplinaria, cuando el defensor excede los límites establecidos en la ley, en la jurisprudencia e incluso en su propio código deontológico. Uno de los límites que creemos que en el caso español se debe operar y se debe tener en cuenta es el respeto al carácter reservado de las diligencias del sumario, que además se contempla en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que hemos denominado el secreto sumarial. Además, este secreto sumarial lleva aparejado una pena de multa en caso de vulneración que va de 500 a 10.000 euros. Claro, esta barrera supone en la relación del abogado con los medios de comunicación adoptar una postura extremadamente cautelosa respecto a la información que se proporciona a la opinión pública. Sin embargo, la exigencia de este sigilo, ¿no?, al abogado del investigado, pues en ocasiones parece un contrasentido porque tenemos dos tipos de secretos de sumarial, uno interno y otro externo. Y en este caso, cuando hablamos del secreto interno, que es el secreto que rige durante un mes para las partes también, claro, esta naturaleza de este sumario interno del que les hablo implica una limitación absoluta de la publicidad para las partes. Y por lo tanto, el abogado defensor nunca va a poder conocer de las actuaciones declaradas secretas hasta que el silencio se alce. Por lo tanto, esto parece una contradicción que nosotros tenemos en la ley. Y todo ello, además, está a salvo, ¿no?, de la fuerte sanción que está prevista en el 465 del Código Penal por la utilización de documentos o actuaciones procesales sin olvidar en ningún caso la consecuencia penal que el mismo código prevé para la revelación del secreto sumarial en el artículo 466. Claro, en este sentido, yo creo que es conveniente prestar atención en el ámbito penal a las consecuencias que se derivan de la revelación del secreto profesional basado precisamente en esa relación de confianza y de confidencialidad que existe entre el abogado y el cliente. El secreto profesional puede constituir, bueno, y de hecho constituye, un deber ético cuya infracción se encuentra sancionada por normas disciplinarias y penales, dada la trascendencia del bien jurídico sobre el que recae. En relación con la sanción penal, se debe tener en cuenta que nos encontramos ante un deber, pero también ante un derecho de guardar secreto de todos los hechos, comunicaciones, datos, informaciones, noticias de los que conozca por su actuación profesional. Por lo tanto, el profesional que en incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva divulgue los secretos de otra persona,
será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años, con una multa de 12 a 24 meses e incluso una inhabilitación especial para dicha profesión por el tiempo de 2 a 6 años. Y esto se establece en el artículo 199 de nuestro Código. Y claro, en cuanto a la responsabilidad disciplinaria, tanto el Código Deontológico de los Abogados como el Código Deontológico de los Abogados a nivel nacional y a nivel europeo regulan en sus correspondientes articulados el secreto profesional como uno de los principios generales de la actuación del abogado, cuyo incumplimiento además origina una responsabilidad con serias repercusiones en este ámbito disciplinario. Por todo esto, el Consejo General de la Abogacía Española elaboró un proyecto normativo en el año 2013 donde ampliaba el contenido del Estatuto General de la Abogacía, incorporando a su articulado como infracción muy grave la vulneración del secreto profesional. Y esta previsión se ha materializado ahora en el artículo 124, donde también se recoge precisamente en el nuevo estatuto que se aprobó en el año 21, donde además se contempla una regulación específica en el 21, en el artículo 21, 22, 23 y 24 del citado estatuto. Por lo tanto, estamos viendo cómo parece que desde la propia profesión, desde la propia abogacía, se está poniendo límites a la vulneración, ¿no?, de este secreto profesional y, en definitiva, se están poniendo límites éticos a la actuación del abogado. Y finalmente, respecto de lo que nos ocupa relativo a esa responsabilidad civil que antes hemos anunciado, de los abogados, precisamente, estos están sujetos a la misma cuando por dolo o por incluso negligencia dañen los intereses precisamente de la defensa que les ha sido confiada o incluso puedan vulnerar el honor o la intimidad de cualquiera de las partes. Y además es una responsabilidad que se va a exigir conforme a la legislación ordinaria que tenemos en los tribunales de justicia. Visto esto, y tras analizar la oportunidad y la responsabilidad derivada de la utilización de los medios de comunicación y de las redes sociales como táctica de defensa, corresponde ahora considerar o intentar reflexionar si la estrategia mediática de defensa puede originar la creación de un juicio paralelo de carácter positivo para el defendido. En este sentido, es muy interesante realizar una contraposición entre el juicio paralelo y la utilización de los medios de comunicación o redes sociales como estrategia defensiva. Fíjense, cuando hablamos de los juicios paralelos, nos referimos, ya hemos dicho, a una serie de informaciones que generalmente tienen un carácter tendencioso, porque nos encontramos con informaciones fragmentadas que en la mayoría de los casos carecen de ese requisito de veracidad y que se encuentran orientadas a crear estados de opinión en el receptor de la noticia. Y además propician una clara distorsión sobre el proceso penal. Y aquí sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque, claro, yo les acabo de decir, carecen del requisito de veracidad. Claro, pero vamos a precisar qué es la veracidad. Porque cuando hablamos de veracidad, no estamos hablando de verdad. Estamos hablando, según lo que nos ha impuesto el Tribunal Constitucional, de la verosimilitud razonablemente indagada y contrastada. Es decir, lo que se va a exigir al medio de comunicación, al periodista en cuestión, es que con carácter previo a la difusión de la noticia, contraste sus fuentes periodísticas, contraste su información. Pero puede ser que una vez contrastada la información resulte que esa información es falsa y, según lo que establece nuestro Tribunal Constitucional, nos encontraríamos ante una información falsa pero veraz. Por lo tanto, la utilización de los términos yo creo que en muchos casos puede incluso resultar bastante confusa, ¿no? Es el término de la veracidad. Al final, fíjense, aunque la información que nos proporcionen los medios de comunicación tenga un origen jurídico, el fenómeno siempre se va a desarrollar de forma paralela al ámbito judicial, trasladándose a los medios de comunicación
este fenómeno mediático de los juicios paralelos. Los juicios paralelos se van a caracterizar generalmente por las siguientes notas. En primer lugar, tiene que existir un proceso judicial en marcha, porque si el proceso judicial no está abierto, la cuestión se va a reducir a una mera afectación al derecho al honor, porque no atentaría contra otros bienes jurídicos dignos de protección como el debido proceso o la imparcialidad judicial, porque el proceso no estaría abierto y por lo tanto estos bienes jurídicos no entrarían en juego. En segundo lugar, el hecho tiene que estar sub iudice y por lo tanto no puede existir una resolución firme sobre el asunto judicial objeto de tratamiento por los medios de comunicación. En tercer lugar, también tenemos que precisar, y esto es importante, que el fenómeno de los juicios paralelos no tiene que ser entendido como una consecuencia inevitable del ejercicio de las libertades informativas. No debe ser entendido así porque la información que conforma el juicio paralelo va a tener unas características propias que lo alejan de la neutralidad, de la veracidad, de ese carácter objetivo y en consecuencia le alejan del correcto funcionamiento o mejor dicho, del correcto ejercicio de las libertades informativas. En ese sentido, yo creo que podemos afirmar que el contenido esencial de la información que origina el proceso mediático va a ser tendencialmente subjetiva, descontextualizada y que en la mayoría de los casos se encuentra dirigida a dibujar un perfil criminológico del sujeto que está siendo investigado, en la que a menudo, fíjense, se utiliza una expresión, la expresión presunto culpable, para indicar o para referirse a quien por imperativo constitucional tendría que ser presunto inocente. Y por último, dentro del juicio paralelo debe anticiparse la culpabilidad del sujeto, generando un grave perjuicio en las garantías procesales del mismo. Por lo tanto, en los juicios paralelos nos vamos a encontrar con lo que podríamos llamar quizás de forma un poco menos jurídica, la figura del acusado mediático, es decir, aquella persona que siendo investigada, ya sea por la policía, por el Ministerio Fiscal, por el propio órgano judicial, es acusada de forma extrajudicial por la aparente comisión de un delito por los medios de comunicación, desvaneciéndose la presunción de inocencia en esta faceta estatal y quebrándose el derecho de defensa del sujeto, pasando así a una condena anticipada, no tanto en la sede judicial como si tan populo en la plaza pública. Por el contrario, la utilización de los medios de comunicación o redes sociales como estrategia mediática surge con la finalidad de reforzar el derecho de defensa en su vertiente extraprocesal y como elemento defensivo frente a los ataques que se pudieran producir contra la presunción de inocencia, así también contra el honor, la imagen y la intimidad del sujeto investigado. Y de esta manera se podría conseguir reducir eventualmente la estigmatización social del sujeto que aún no ha sido juzgado por el tribunal y por lo tanto se va a tratar de contrarrestar, de equilibrar o de atemperar los efectos peyorativos o desfavorables de la pendencia del proceso. Claro, llegados a este punto, hay que profundizar entre la disyuntiva existente entre el juicio paralelo positivo y el juicio paralelo negativo, con la finalidad precisamente de sortear todas las incertidumbres y solventar de forma favorable la cuestión que apunté al inicio de mi intervención. En ese sentido, hay autores que piensan que el juicio paralelo estricto es aquel que anticipa la culpabilidad del investigado, vulnerando de esta forma la presunción de inocencia, porque sostienen que si se preconizara la presunción de inocencia del sujeto frente a la culpabilidad del mismo, no nos encontraríamos ante un juicio paralelo porque básicamente ante lo que nos encontraríamos es ante la reafirmación de un derecho fundamental. Sin embargo, hay otros autores que sí que admiten la existencia de juicios paralelos de carácter positivo y de carácter negativo, fundamentada principalmente en la finalidad o en la propia intencionalidad que tenga el juicio paralelo.
Por ejemplo, si la información esgrimida a favor del investigado sobre la inocencia del mismo logra influenciar al receptor de la noticia en términos semejantes al juicio paralelo peyorativo, troncando quizás la imparcialidad del tribunal y provocando en definitiva una sentencia acorde a los términos publicados, nos encontraríamos ante un juicio paralelo de carácter positivo, favorable para el sujeto. Yo creo que en este tema hay que afirmar y además hacerlo con rotundidad que el uso de los medios de comunicación como técnica defensiva no puede originar, aunque parezca que sí, no puede originar estrictamente la creación de un juicio paralelo en el investigado, porque con la actuación del abogado simplemente se lleva a cabo una defensa a través de medios extraprocesales, es decir, aquello para lo que no nos olvidemos ha sido contratado, que es la defensa profesional técnico-jurídica de los derechos e intereses de su patrocinado. Por lo tanto, los juicios paralelos se caracterizan por afectar a una serie de derechos fundamentales que, teniendo su origen dentro del proceso, pueden verse vulnerados por la cobertura informativa de los medios de comunicación. En consecuencia, es verdad que los juicios paralelos originan la creación de pseudoprocesos que se desarrollan ante los medios de comunicación sin garantías para el sujeto, generándole una clara indefensión. En contraposición a lo dicho, tenemos la estrategia mediática de defensa. Esta estrategia mediática de defensa puede asegurar la máxima efectividad de los derechos fundamentales en conflicto, teniendo como finalidad precisamente la protección y la salvaguarda de los mismos. Por lo tanto, la utilización de los medios se va a encontrar orientada a la efectividad del derecho de defensa. Y claro, si partimos de esta base, en ningún caso la plena efectividad de un derecho fundamental puede originar la creación de un juicio paralelo. Para finalizar, debemos aclarar, ¿no?, que la actuación del abogado tiene como objetivo lograr la convicción del juez, inclinando la balanza en sentido favorable a los intereses de su defendido. No obstante, la pretensión de influir en la decisión del tribunal es absolutamente inherente a la profesión del abogado, el cual tiene siempre que utilizar la estrategia que estime oportuna, amparado en esa libertad de defensa. Esta circunstancia es también radicalmente opuesta al afán de troncar la imparcialidad judicial por parte de los medios de comunicación en los denominados juicios paralelos, ya que de los mismos se debe presumir una información veraz, objetiva y contextualizada para evitar precisamente injerencias en el proceso. Todo ello encaminado siempre a preservar la buena imagen de la justicia, que tiene como finalidad además reforzar la confianza de los ciudadanos en la administración. Y claro, esto que hemos hablado es referente al abogado. Si hablásemos respecto de la influencia que pueden tener los medios de comunicación sobre la imparcialidad judicial, claro, ahí estaríamos hablando de un terreno mucho más pantanoso, porque principalmente el problema que nos encontramos es el de la prueba, es decir, cómo probamos que esa influencia, que ese juez realmente se ha visto influenciado por la cobertura mediática de un asunto judicial, o cómo ese juez se ha visto influenciado por la presión social. Es muy complicado determinar la prueba y, de hecho, fíjense, nuestro Tribunal Constitucional nos ha dicho en una ocasión que, bueno, que para probar las dudas sobre la imparcialidad tenemos que acudir a datos objetivos. Y eso es un problema, porque no podemos probar algo subjetivo con datos objetivos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha adoptado un criterio quizás más flexible que se basa en la probabilidad. En la probabilidad de mostrar que esa influencia ha podido tener lugar. Es decir, al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se basa más en una intensidad de la influencia. Y por lo tanto es un criterio, a mi modo de ver, mucho más práctico, porque no es tan rígido. Y luego, cuando hablamos también de la imparcialidad, tenemos que tener en cuenta una cuestión muy importante. Nosotros tenemos una serie de causas que motivan la abstención
o la recusación de los jueces. Pero esas causas son causas muy rígidas, demasiado objetivas, en el sentido de un juez se puede abstener si es familiar de una de las partes, si es amiga íntima o enemigo íntimo, en fin. Son causas que, claro, si las aplicamos al problema que tenemos con los juicios paralelos, no nos sirven. Y en ese sentido, yo creo que tendríamos que crear o incorporar a ese elenco que nosotros tenemos en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial una causa de abstención o de recusación que se funde precisamente en el temor a la parcialidad. El temor a la parcialidad es precisamente una causa de creación jurisprudencial no contemplada en la ley, que sí que está implementada en otros ordenamientos jurídicos y que yo creo que podría solventar el problema de si un juez se ve influenciado por la presión social, por la cobertura mediática de un asunto judicial, que ese juez tenga que ese juez y que incluso las partes tengan los instrumentos necesarios para poder apartarse del proceso. A modo de reflexión final, podemos afirmar que la utilización de los medios de comunicación o incluso de las redes sociales dentro de este sistema de la estrategia de la defensa penal pone de relieve el alcance, la naturaleza, la extensión e incluso los límites del principio de libertad de defensa del abogado, que puede escoger la táctica oportuna, siendo cuidadoso y cumplidor con su propio código deontológico y con la propia lex artis. Se debe presumir y esperar del abogado, como ya hemos dicho, una conducta parcial, porque lo contrario sería escandaloso, basado en la defensa de su cliente. Pero la información, por ello, que proporciona la opinión pública va a contener todos aquellos elementos que vayan a ser favorables para su defendido. Por ello, la principal consecuencia de la intervención mediática del abogado radica en la creación de una corriente favorable de absolución al sujeto que, en contraposición clara al juicio paralelo, pretende reforzar la presunción de inocencia, así como el derecho de defensa manifestado siempre en esa vertiente extraprocesal, en esa vertiente que se enfoca hacia esa proyección social de los derechos, consiguiendo además así también reducir la estigmatización social del sujeto que está siendo investigado y, sobre todo, tratando de neutralizar, equilibrar e incluso disminuir los efectos desfavorables del juicio de la opinión pública formado o condicionado por los medios de comunicación. Sede judicial en la que, sede no judicial en la que al fin y al cabo también va a tener derecho a defenderse porque los daños originados en ella pueden ser aún mucho más graves y quizás incluso más irreparables que los propios derivados de una posible condena judicial. Muchas gracias por su atención. Vamos a exponer en pantalla el reconocimiento que en su debido momento se lo vamos a hacer llegar vía electrónica y le vamos a pedir al señor presidente que si le da lectura, por favor. Con gusto, doctora. El Poder Judicial El Poder Judicial del Estado de Michoacán otorga el presente reconocimiento a Cristina San Miguel Caso por su destacada participación como ponente de la conferencia magistral Los juicios paralelos en la sociedad global de la información, problemas y soluciones, efectuadas el día de hoy, 23 de febrero del año 2024. Lo suscribe el maestro Manuel Roa Ortiz en cuanto director del Instituto de la Judicatura, su servidor Jorge Reséndiz García, en cuanto magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, así como el consejero Javier Gil Oseguera, en cuanto presidente de la Comisión de Carrera Judicial. Gracias, doctora, y la felicitamos por su brillante exposición.
Nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento, doctora San Miguel Caso, sobre todo por la tarde de la hora española y que tuviera usted la disponibilidad para estar con nosotros virtualmente y compartiéndonos su conocimiento sobre este tema tan interesante de los juicios paralelos. Agradecemos a nombre del Poder Judicial del Estado la participación tanto de quienes nos siguen por las redes sociales, en línea y ustedes presencialmente. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde.